Hola a todos, en este vídeo voy a explicar qué es el OpenFiler y para qué lo podemos usar en cuanto a la virtualización de un dispositivo SAN o NAS. Bueno, lo primero que tengo que saber es que OpenFiler es un sistema operativo basado en Linux que está orientado a instalarse en dispositivos SAN y NAS. Lo que voy a explicar en este vídeo va a ser primero qué es el OpenFiler, segundo qué diferencia hay entre usar OpenFiler y usar otras alternativas parecidas y luego qué necesito para poder usar el OpenFiler. Bueno, como ya he mencionado, el OpenFiler es un sistema operativo que está orientado a ser instalado en dispositivos NAS y SAN, a diferencia de otros sistemas operativos que están orientados a dispositivos móviles o a dispositivos de escritorio, pues este sistema operativo está orientado a eso. ¿Qué características relevantes tiene? Pues en primer lugar, que soporta múltiples protocolos de sistemas de archivos, de sistemas de transmisión de datos, de sistemas de comunicación por redes, etcétera. Y bueno, entre sus características está que permite gestionar tanto volúmenes como directorios compartidos, es decir, permite compartir almacenamiento tanto en la filosofía de directorios compartidos como en la filosofía de discos compartidos. En cuanto a qué nos ofrece OpenFiler respecto a otras soluciones que podríamos pensar que son parecidas, como un RAID o un NAS o incluso un SAN, pues lo primero que tengo que saber es que para usar un RAID no tengo que usar ningún sistema operativo en concreto, simplemente montarlo incluso en mi propio equipo, en el equipo local. Y para usar el NAS, lo que tengo que saber es que este dispositivo ya trae consigo su propio sistema operativo para pues, poder gestionar los discos duros. Y bueno, habitualmente la característica principal del NAS es que el almacenamiento que hay aquí es compartido a través de una interfaz de red. Una interfaz de red que habitualmente es por cable Ethernet o incluso por Wi-Fi. La diferencia de lo anterior con usar un SAN está no ya en el número de discos duros como podemos ver en esta imagen, sino en esto de aquí. Y es que la característica diferenciadora es que la conexión con el resto de dispositivos se hace a través de fibra óptica. Esto se hace para intentar minimizar el tiempo de acceso que tarde un dato desde una máquina en concreto hasta este dispositivo de almacenamiento, tanto en lectura como en escritura. Entonces, lo que nos va a permitir el OpenFiler va a ser manejar este almacenamiento, un almacenamiento virtual que vayamos a crear, y gestionarlo como si fuera un disco local dentro del equipo cliente. Entonces, ¿qué voy a necesitar para usar el OpenFiler y configurarlo? Bueno, pues lo primero que necesito es descargarme la ISO de su página web oficial, openfiler.com. Lo siguiente que necesito es un programa tipo VirtualBox, que puede ser otro programa como VMware o alguno más. Luego tendré que configurar el OpenFiler, decir que una vez que lo instale simplemente lo dejo corriendo y yo voy a poder configurarlo totalmente de forma remota a través del navegador del cliente. Y por último, en el equipo cliente, que en mi caso va a ser mi equipo anfitrión que tiene Windows 10, lo que voy a tener que hacer son una serie de configuraciones para poder reconocer ese almacenamiento como si fuera un disco duro local. Entonces, ya para terminar, simplemente mencionar cuál va a ser el resultado final. Y es simplemente que yo voy a tener dos máquinas. Por un lado, mi máquina anfitriona, que es la máquina cliente con Windows, y luego una máquina virtual de OpenFiler, que va a ser el servidor. Al final, lo que yo voy a tener es un único almacenamiento que va a verse como almacenamiento local dentro de la máquina cliente, es decir, dentro de mi máquina de Linux. Cabe decir que este almacenamiento va a ser diferente a como se hacía en otras ocasiones de usar un almacenamiento remoto como carpeta compartida o compartir un disco duro o una partición
en red, ¿vale? No vamos a tener nada de todo esto, sino que vamos a tener un único almacenamiento que va a ser visible como si fuera un disco local corriente y moliente.